Buenas tardes, días o noches, depende de qué hora nos vea y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, deseando e implorando a Dios por su bienestar de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, los fortalezca, les dé bendiciones y les conceda las peticiones de sus corazones. Igualmente, aquellos que por primera vez quisieran oír la palabra de Dios, pues es lo que compartimos, la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas de dominación, pero cristianos por convicción. Esta tarde es que miércoles, ¿qué? 5 de junio. 5 de junio, estamos aquí reunidos para compartir con ustedes la palabra de Dios, algo que el Señor puso en mi corazón y en nuestro corazón, de compartir con aquellos que quieran oír, porque no está a fuerza, todo es voluntario, estamos compartiendo lo que para nosotros es una bendición, quisiéramos que fuera para todos, ¿verdad? La palabra de Dios, la guianza espiritual. Obviamente no tratamos de vender nada, ni de pedirles nada, simplemente quiere oír, quiere escuchar, adelante. Todo es gratis y voluntario. Si gusta, adelante. Si no, pues está en su pleno derecho. Esta tarde vamos a ver acerca precisamente del futuro de este mundo, de la raza humana. Vamos a entrar en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a ver del 36 al 39, son 4 versículos, creo, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente el evento próximo, aunque hay otros eventos en medio antes de la venida de nuestro Señor, que de eso se trata, está precisamente el arrebatamiento de la iglesia, la presentación o la llegada del anticristo, y luego está la tribulación en esa etapa del anticristo, y después de la tribulación, pues ya venimos a concluir en el reinado de nuestro Señor Jesucristo 1000 años, y después de esos 1000 años, pues llegamos al término de la humanidad. Pues esta tarde vamos a analizar un poco los versículos, y repito, de Mateo 24, del 36 al 39 en la Reina Valera, versión antigua. Bessie, por favor, luego pasamos a la Biblia de las Américas Libre de Estudio. Adelante. Mateo 24, 36 al 39 dice la palabra de Dios. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ahora, por favor, por la predicación. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, gracias por todas las bendiciones y el cuidado que nos has dado, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda y el que usa, el que está predicando, Señor. Igualmente cada maestro, evangelista, misionero, pastor, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos guiando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, que síguelos usando para tu obra, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor. Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender algo de tu palabra, Señor, y pues Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, que tú eres el que sana, el que cura, el que consuela, el que suple, y pues Padre, tú eres el que guía y da fuerza, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, tú conoces las situaciones de cada familia, Señor, y pues Padre, tú conoces las situaciones del mundo, Señor. No, todo ponemos todo en tus manos, Señor, que sea todo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor, y nuevamente, pues, Padre, gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es algo muy importante entender que compartimos la Biblia con la intención de que reciban la información correcta que dice la Biblia. No es lo que digo yo, no es lo que dice nadie más,
como está escrito en la Biblia. Siempre se ha hablado de la venida del Señor Jesucristo y ha habido mucha polémica acerca de que no va a venir, que no es cierto, que sí es cierto. La cosa es que si nosotros leemos todo el capítulo 24 de Mateo, encontramos que hay datos que nos dicen que las señales que ahora son que guerras, rumores de guerras, hambres, todas esas situaciones, eventos naturales, pero es de cada quien. Anteriormente, cuando se empezó a escribir la Biblia, no dejaban que la gente leyera la Biblia. Inclusive daban la enseñanza en otra lengua para que no se entendiera, porque no querían que nadie entendiera. ¿A qué voy con esto? De que en estos tiempos, después de que se venció eso, todos esos mártires para escribir la Biblia, para comunicarla a todos, entró un nuevo tema técnico para quitar de en medio la palabra de Dios o hacerla que perdiera su valor verdadero. Y se dice que la Biblia no está escrita correctamente, que cualquier otra cosa menos queremos aceptar lo que dice la Biblia y sabemos quién es el que actúa en esa manera. Anteriormente murió mucha gente por leer la Biblia, unos por escribirla y otros por leerla, era pena de muerte. Ahora, el querer creer en la Biblia es que nos están vendiendo, es que nos invadieron y nos obligaron, es que muchas cosas hay sin investigar y más en estos tiempos que tenemos la facilidad de buscar por medio de la información que tenemos por medio de las redes sociales, una información que nos puede aclarar más ampliamente cuál es la situación bíblica. Si no sabemos qué es lo que dice la Biblia, pues y no nos interesa, pues siempre nos van a estar diciendo, dice esto, aunque no lo diga. Y esta tarde vamos a ver precisamente, está hablando de qué, de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña estos versículos? Vamos a ver, dijimos que del 36 al 39, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así en la Biblia de las Américas, sobre de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí está, porque no hay mucho de que, no, es que va a pasar eso, ya no va a venir, y sacan cada cosa. Y luego dice el 36, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, el diluvio, ¿verdad? Y el 38, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en el matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Fíjese bien cómo va, qué es lo que pasó y sabemos, porque se nos ha predicado mucho, hemos hablado mucho de qué hizo, cómo fue usado más bien, perdón, Noé por Dios para comunicarle a la gente. ¿Le creyó la gente? No. ¿Qué semejanza hay de ese tiempo ahora? Bastante. Dice, y el 39 cerramos, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y hasta ahí. Hay más enseñanza, pero vamos a tomar nomás esos versículos para no ser tan tedioso la enseñanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña, si queremos aprender, que Dios siempre ha tenido un plan perfecto para la humanidad. Pero Dios quiere que el ser humano sea obediente a su palabra, no esclavo, no a fuerzas, no es un dictador que impone sus reglas. Dice, mira, yo quisiera esto para ti si tú quieres. Mira, el ejemplo te pongo. En los días de Noé, hay miles de años, no millones, como dice mucha gente, miles de años atrás, pasó esto. Y te lo dejo escrito para que sepas como testimonio de que en el Génesis capítulo 6, del 1 al 3, ¿qué nos dice? Por favor. Aunque en estos versículos hay mucha polémica, pero ahorita hago ciertos comentarios que tengo acerca de eso. Dice la palabra de Dios, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, eligiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos, gracias? Que hay muchas cosas que dicen, no, es que los hijos de Dios
son los ángeles caídos, que tomaron mujer. La Biblia no dice que castigó a los ángeles caídos, dice que al hombre, al ser humano, si no contenderá mi alma con el hombre, porque ciertamente eres que carne. No está diciendo otra cosa. Y si nosotros tenemos duda de que está hablando de los hijos de Caín y los hijos de Seth, que era el pueblo separado, podemos ir ahí mismo en Génesis 4:25. ¿Qué es lo que dice Génesis 4:25? Dice la palabra de Dios, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual engendró un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y se llamaron, acá es el 25, y se llamaron los hombres en el nombre de Jehová. El 26. A ver, Dice la palabra de Dios, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. amén. Desde que nace usted, los hombres se comienzan a llamar en el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? Como hijos de Dios. Pero al punto que voy es que comenzamos a distorsionar las cosas de la Biblia, que es el trabajo del enemigo, e inclusive hasta hay predicadores que lo predican. Es mi opinión. La Biblia no dice que le llamó la atención a los ángeles caídos o que castigó más a los ángeles caídos, sino al hombre, porque es carne. No contenderá mi alma con el hombre, porque el hombre es carne. ¿Ya? Y era de continuo el pensar de los hombres en Génesis 6, que continuo mal, la corrupción del ser humano, ¿verdad? Ahí en el 6, es lo que me leíste. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada quien habla a veces sin dar la oportunidad a que estudie, o simplemente la gente no estudia la Biblia por flojera. Es más fácil creer lo que dice alguien más que investigar en la Biblia. Bueno, pero el punto aquí es de que cómo se corrompió el hombre y cómo Dios tuvo que actuar. Así como lo días Noé, fue clausurado con juicio divino toda una época, que son 1300 años de Adán a Noé. ¿Qué es lo que transcurrió de Adán a Noé? 1300 años. En 1300 años el hombre se corrompió en gran manera. Repito, cada quien puede pensar o creer lo que quiera. Yo me baso a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién corrigió? ¿A quién castigó? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Por qué se confunden? Porque no se estudia la palabra de Dios a profundidad. Si nosotros entendemos que ahí en Mateo, y no vamos a ir de simple referencia, nos habla del mismo Señor Jesucristo, que los ángeles no tienen definición sexual, ni se multiplican como el ser humano, entonces, ¿quiénes fueron? Por el total, cada quien puede creer lo que quiera, pero lea la Biblia para que mejor entienda. Entonces vemos que hubo un juicio divino a una época de inicio que duró que 1300 años. De esos 1300 años los cortó el Padre, pero antes no les avisó. Obviamente que sí estuvo diciéndoles Noé, que lo tildaban de loco, de fanático, de todo, y no le creyeron. Es ¿qué semejanza hay ahora? ¿Qué paralelismo hay ahora? Bastantes estaban acostumbrados a dedicarse a su diario vivir sin tomar en cuenta las cosas de Dios, ¿verdad? Cada quien vivía como le daba su gana, hacían lo que le daba su gana. Por eso dice como en los días de Noé. ¿Qué enseñanza nos trae la palabra de Dios? Pues vamos a ver qué enseñanza nos trae la Biblia en sí, con lo que nos habla la palabra de Dios. Obviamente que es una introducción corta, pero dice el versículo 36 de Mateo 24. Dice la palabra de Dios, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Fíjense bien qué es lo que dice, cómo lo dice, si el mismo Hijo de Dios y los ángeles de Dios no saben cuándo va a decir, cuándo va a ser el fin de la tierra, de la humanidad. ¿Qué información nos da la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué secuencia hay? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido?
¿Qué nos enseña la Biblia del pasado? ¿Y qué nos enseña para el presente? ¿Y qué nos enseña para el futuro? Porque es un libro que nos habla del pasado, presente y futuro. Pero obviamente, al que quiere creer, lo crea. Por eso dice en Apocalipsis, lo que viene, no me acuerdo qué dice, oye, el Espíritu, el que tiene sus oídos, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Porque no estamos predicando ni estamos hablando de nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la presenta? Yo sé que a muchos no les gusta, porque cuando se comienza a ahondar en la Biblia, hay muchas cosas que nos molestan y no nos parecen. Pero Dios no está obligando a nadie. La palabra de Dios está aquí para el que quiera oírla. La enseñanza está para el que quiera aprenderla. El que tome la decisión de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo con un plan de quien, del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso depende de cada quien. No es que tienes que si no quieres. Eso es un asunto muy aparte, ¿verdad? Y entonces vemos que dice Lucas 21:34. Dice la palabra de Dios, y mirad por vosotros que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día, gracias. Dice la palabra de Dios que va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que debemos estar atentos? ¿Qué es lo que nos dice? La Biblia nos advierte, nos avisa, nos dice, si queremos escuchar, si queremos poner atención. Hay un problema muy grande dentro de la cristiandad, que es tremendo. Es que yo soy esto, es que yo soy, y nos llamamos cristianos. Y si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1 del 11 al 13, encontramos una información que nos exhorta a algo muy importante. Tiene mucha enseñanza ese capítulo, pero vamos a ver nada más esos versículos del 11 al 13. 1 Corintios capítulo 1 del 11 al 13. Dice la palabra de Dios, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí. Y este es el último versículo, el 13, ¿verdad? Está dividido Cristo, ¿verdad? Está dividido Cristo. Fue crucificado Pablo y podemos decir cuál otro hombre ha sido crucificado, que tuviera la validez delante del Padre como hijo, que fuera perfecto como lo fue el Señor. No hay ningún hombre que tenga esa capacidad. Llámese como se llame el líder, que lo idealizan o lo ponen muy arriba la congregación al guía espiritual, esa es otra cosa. Pero ningún ser humano natural, terrenal, ha tenido la capacidad de decir yo soy el camino, yo soy la verdad, más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice, ¿fue crucificado Pablo? ¿Fue crucificado Apolo? No, es nuestro Señor Jesucristo. El problema con la cristiandad, cuando nos decimos cristianos, nos decimos seguidores de Cristo. Pero hay una división tremenda que cada quien quiere tener la razón y mandar, que ese es el punto. Dejamos que lo terrenal nos domine. Quiero que se congreguen todos, pero yo mando. Yo tengo la razón y yo dicto las órdenes. Pues no, la palabra de Dios es la que manda, la que nos dicta. Si decimos que somos cristianos, seguimos la doctrina que dejó Cristo. ¿Y dónde está escrita la doctrina que dejó Cristo? En su palabra, en la Biblia. Pero es que no creo yo. Por eso nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Marcos 4:19. Marcos 4:19. Dice la palabra de Dios, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas, entrando ahogan
la palabra y se hace infructuosa. Amén. Fíjese bien lo que nos dice Marco, porque los afanes, los afanes, ¿qué es el afán? Afanarse, preocuparse, estar atento a las cosas. ¿Es malo el dinero? No. Dice la palabra de Dios que Dios en Génesis puso al hombre en el huerto para que lo trabajara. Y todavía más cuando cayó el ser humano en pecado, que le dice, con el sudor de tu frente comerás. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Y hay otra parte en el Nuevo Testamento que dice que el que no trabaja, que no coma. Una cosa es querer vivir cómodamente, con abundancia. Si estamos obedeciendo a Dios y Dios nos provee todo, pues la riqueza no tiene nada de malo. La riqueza o el poder se vuelve gracia cuando la ponemos al servicio de los demás. Si no, por mientras, se sigue, quizás, y que las riquezas nos envanecen. ¿Qué dice la palabra de Dios de las riquezas? Que el amor al dinero o el amor a las riquezas es ¿cómo lo dice? No me acuerdo cómo lo dice el versículo. El principio de todos los males es el amor al dinero, a la riqueza. Porque de ahí viene querer tener poder y nosotros somos más. En lugar de ponerlo al servicio de los demás, ayudar a tu prójimo como a ti mismo, nos afanamos y no soltamos nada. Es que yo trabajé, yo me lo gané, no tengo por qué compartirlo. Y realmente cuando se nos olvida el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Dice, hay unos versículos que enseña Pablo que dice, ¿de qué sirve que le des la ropa o la comida si no le das la ropa para cubrirte? O sea, le ayudas realmente una ayuda verdadera. El punto es que si no estamos al pendiente, puede llegar el día del Señor y ¿qué va a pasar? A nosotros, aquellos que estamos en esta vida. Lucas 12:45 y el 46, una vez. Dice la palabra de Dios, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y la apartará y pondrá su parte con los infieles. Vemos entonces qué es lo que nos advierte, gracias a Dios. Fíjese bien, hacia aquel siervo, dijera en su corazón. ¿En dónde es su corazón? Aquí lo pensare. Lo piensa y lo hace. Mi Señor tarda en venir. Y se le hace conocida esta frase, muchos lo dicen. Y comenzarán a golpear a los criados y a comer y a beber y a embriagarse. 46. Dice la palabra de Dios, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y la apartará y pondrá su parte con los infieles. Amén. Estaremos preparados. Está todo, gracias. Está toda la advertencia, más precisamente a los que nos decimos que somos siervos del Señor, que estamos predicando la palabra. Vuelvo y repito, no es una competencia, no debería existir, pero desafortunadamente hasta los mismos cristianos de la misma denominación, en lugar de ayudar a los demás, se burlan, lo critican aquellos que están, porque quieren llenar los templos, tienen mal infundado que es servirle al Señor. ¿Qué es servirle al Señor? ¿Qué es predicar su palabra? ¿Qué es ser siervo del Señor? No es un negocio secular, no es un negocio para enriquecerse uno. Tenemos el deber y el privilegio y la bendición de poder predicar la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos a leudar la palabra de Dios, la corrompemos. ¿Por qué? Porque aquello que se dijo primeramente está que lo que leímos en Lucas 21:34, ¿sí? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es necesario que como siervos, como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, no es que seamos pastores, o seamos maestros, o seamos ganadores de almas, somos seres humanos que no merecemos ser
alabados, ni glorificados, porque eso le toca al Señor. El ser humano está aquí para servir, para dar esa bendición a aquellos que no conocen. Si algo sabemos, debemos asegurarnos de comunicarlo gratis. Es que es el creyente. Un verdadero creyente sabe que su pastor tiene necesidad, que su templo necesita. No es que tienes que darme todo. Vende tu terreno y tráeme el dinero. No. De 1000, de 500. No, 100 no. 500, 1000. No. Es voluntario, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no nomás dinero, el tiempo también. Tiempo, lo que puedas, eso es lo que vas a dar. Dios no te va a pedir o no nos pide a nadie más de lo que nos da. Si Él nos da y dice, ¿sabes qué? Lo como propongas en tu corazón. Si tu pastor es un pastor ejemplar, que se preocupa por la congregación, que se preocupa por el templo, por donde se congrega la gente, ¿por qué no hay que ayudarle? Hay quienes que quieren que vayan bien vestidos. En ninguna iglesia se debe de exigir que lleguen con traje y corbata todos. Y que no. De las mejores galas. Vístase lo mejor que pueda, eso sí, decorosamente. Porque hay quienes dicen, es que cómo quieren que se vistan si apenas tienen para comer. Ciertamente que sí, se entiende, se comprende, pero excusas hay muchas para no hacer caso a la palabra de Dios. Bueno, nosotros como siervos tenemos que poner el ejemplo. Pablo nos dijo, yo no soy carga para la iglesia, procuro no ser gravoso, porque trabajo con mis manos. ¿Está mal que el pastor pida o que se le dé ofrenda de gratitud? En ninguna manera. Pero sí está mal que el pastor haga de su iglesia o de su templo cueva de ladrones. Ahí sí estamos mal. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Seamos ejemplo para la grey. Apacentemos la grey, dice la palabra de Dios. No a fuerzas, voluntariamente. Porque si hay llamamiento, hay disposición de servir al Señor. Tenemos que entender que Dios nos ama, ciertamente que sí. Pero ¿qué es lo que debemos ver? Pues bueno, 1 Tesalonicenses 5, 6 y 7, capítulo 5, versículos 6 y 7. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mira, está preparado, está atento, está vigilante, no está diciendo no te duermas, no descanses, no comas, no, está diciendo está vigilante, está atento, no caigas en esas cosas. Fíjate, es que ¿cómo quiere pastor que nos estemos haciendo si, bueno, depende de tu disposición como creyente, como hijo de Dios, si vas a ayudar en la obra o no vas a ayudar en la obra. Muchas de las veces nomás comienza el pastor a enseñar lo que es y a probar los corazones de los hermanos y así desaparecen. ¿Por qué? Porque no hay una convicción. Creemos que por decir que somos cristianos, ya. No, tenemos que vivir a Cristo. Tenemos que servirle a Cristo voluntariamente, con todo, con todo. Con tu esfuerzo, sí, con tu esfuerzo físico. ¿De dónde te das tus ofrendas? Con tu esfuerzo físico. Cuando trabajas en el templo haciendo la obra, con tu esfuerzo físico. Cuando vas a ganar almas porque te nace, el Señor te pide que vayas a ganar almas, con tu esfuerzo físico. Estás diezmando tu esfuerzo de tu vida. No necesariamente como para que sí, repito, no estoy en contra ni estoy diciendo que no se le debe dar al paso. Obviamente que dice la palabra de Dios que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y no quiero decir lo demás porque casi siempre hay quienes se molestan por eso. Pero es que es una realidad. ¿Quieres sacar dinero? Pon un negocio, pon una iglesia, pon un templo. No, será así. No. Por eso dijo el Señor, que ustedes han hecho de la casa de mi padre, ¿qué? Cueva de ladrones. Porque está pensando en lo material. O pensamos a ir a un templo como congregación
para un lado y para otro, a ver qué provecho saco. Es que soy cristiano, es que yo fui eso, yo fui lo otro y tengo derecho que me den. Pues, ¿cuál es la convicción? ¿Dónde está la fe? Sabes que debemos estar, porque no sabemos qué día a qué hora va a llegar el Señor. No tenemos una fecha exacta de cuándo va a llegar el Señor, cuándo va a venir a pedirnos cuentas, pero eso depende de cada quien, tanto congregación, como pastor, como misionero, como evangelista, como maestro. Lo estamos haciendo de corazón. Dios conoce la intención del corazón de cada quien. No me toca juzgar a nadie, pero sí decir lo que dice la palabra de Dios. Versículo 30 y ¿qué dijimos? 7. Mateo 24:37 dice la palabra de Dios, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Dice la palabra de Dios, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así también será que, como en los días de Noé, ¿cómo? Pues nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que nos enseña en este versículo, ¿verdad? Y como fue en los días de Noé, así es ahora también, en este tiempo. No que ya se va a acabar el mundo, simple y sencillamente que las cosas están más avanzadas. Hemos entrado al umbral, a la entrada de los tiempos de dolores, como dice Mateo 24 más atrás, ¿verdad? En las señales. Se preguntan los apóstoles qué señales habrá, y comienza a decirles el Señor. Lean el capítulo completo de 24 y verán que agarran mucha información que dice, y como fue en los días, y como fue, no dice cómo es, ¿verdad? En los días, así también será en los días del Hijo del Hombre, en su día. Es que estamos avisados, estamos exhortados, estamos enseñados, queremos. Pero ¿qué pasa en ese tiempo cuando estaba el hombre en Génesis 6:5? ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ah, fíjese bien, gracias. Y vio Jehová. ¿Cómo vio? A Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. No es rey. Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre sembrare es lo mismo cosechará. ¿Por qué? Porque sabe el pensamiento de cada persona. Y nosotros podemos ver que dice Jeremías 17:9 y el 10. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que dice? Engañoso es el corazón más que todo. Están pensando continuamente cosas que no se deben de pensar. ¿Qué dice? Advierte. 17:10 que dice, yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, que es lo que se está sembrando, cabe de decir. Por eso dice Gálatas 6:7, que lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Nosotros queremos que Dios nos bendiga y en ocasiones queremos que Dios haga como nosotros decimos, pero Dios no es sirviente de nadie. Dios es el Todopoderoso. Hay muchos que dicen, es que dicen Dios. ¿Cómo le quiere decir? El Todopoderoso, entonces. El Creador de todo. El dueño de todo en la tierra y en el cielo. El que ha dictado las reglas morales y espirituales al ser humano, que no le gustan al ser humano. Pues le guste o no le gusta al ser humano, Dios es Dios o es el Todopoderoso, que tarde o temprano llamará a cuentas a todos aquellos, a unos y a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué le debemos ver?
Nosotros podemos ver la historia en Génesis 7, del 6 al 23. Y vemos la historia del diluvio y de Noé, que vimos Lucas 17, del 26 no lo alcanzo, del 26 al 27. Es nada más referencia. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:3? Dice la palabra de Dios, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. 1 Tesalonicenses 5:2 y 3. Dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 2 de Pedro 3:9 al 12. Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrazados se fundirán? Los elementos sin abrazar. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que todo va a ser purificado con fuego. Esta tierra será quemada y toda obra que esté en ella. Toda obra que esté en ella. ¿Junto con qué? Con los cuerpos que están en esta tierra, en este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que Dios nos está diciendo? Mira, va a llegar la hora del juicio final, pero todavía no es el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el Señor sabe, ¿verdad? Que 1 Tesalonicenses 5:2 y 3 me lo leíste. ¿Qué es lo que decía? No me acuerdo. Porque vosotros, sí, paz y seguridad. El 3 me lo leíste. Ok. Destrucción de repente como los dolores de mujer en cita y no escaparán, ¿sí, verdad? Toda la advertencia que Dios nos dice es con el fin que estemos avisados, que estemos atentos como creyentes. Si todos los creyentes hiciéramos la parte que nos toca, y no me refiero a unos, no, todos los verdaderos creyentes, tomáramos las cosas de Dios como son y lleváramos a cabo la obra como es debido, no nomás es Dios más, no nomás es estar los domingos y los miércoles y cargar la Biblia debajo del brazo, acatar lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura. Pero que a veces no queremos ni que un rayo del sol nos dé. A veces, no, ay, qué aburrido, qué cansado, es que me canso, es que, bueno, el Señor no se sintió mal en la cruz. El Señor padeció por nuestros pecados. Creo que deberíamos ser agradecidos y darle la honra y la gloria y obedecer sus mandamientos. ¿Quién dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? A toda criatura. Aquel mismo que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pues es más fácil creerle a alguien que nos diga, ya se va a acabar el mundo. Ay, no, ya. Cuando no hemos leído lo que dice 1 Corintios 15, del 24 al final del capítulo. Si me lo lees, por favor. Fíjese bien lo que dice esa parte de la Biblia y tomémosla en cuenta para que no estemos temblando. Ya faltan varios eventos y el reinado del Señor 1000 años. Después de que pasen 1000 años, entonces fíjese qué dice, adelante, 24 adelante. Dice la palabra de Dios, luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine,
hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro están exceptuados aquel que sujetó a él todas las cosas. Se sujeta cuando todo esto termine. Dice, el Hijo va a ir a entregarle el reino al Padre, parafraseando los versículos. Y después que le entregue el reino al Padre, ¿para qué? Para que Él sea Dios en todo, sea Padre en todo. Y el mismo Hijo se va a sujetar al Padre. Pero después de cuando Él entregue el reino, después de 1000 años de reinado. Pero de aquí a allí, ya nos falta el rapto de la iglesia, la venida del anticristo, la tribulación y luego la venida del Señor. 1000 años todavía. ¿Por qué temblamos si todavía no es cierto? Porque nos dicen por medio de redes, ya se va a acabar, ya. Lean la Biblia, se lo recomiendo. No es nada gravoso, no es nada. Si no lo cree, léalo cuando menos para que sepa qué dice la Biblia acerca de las cosas. No nos creamos nada más porque alguien dice, porque alguien me quiere asustar, porque alguien se quiere ver importante, porque alguien quiere vender un libro, porque alguien dice que Jesús no es cierto. Cualquier cosa con tal de vender un libro o tener muchas vistas. Porque monetizamos los videos, porque hacemos eso, cuando en realidad aquí, en este momento, nosotros no estamos buscando nada de eso, sino compartir, comunicar lo que la palabra de Dios dice acerca de la venida de naciones de Jesús. ¿Por qué? Porque hay mucha falsa información, porque hay mucha falsedad, hay muchos charlatanes, hay muchos mentirosos, que con tal de verse bien, inventan, sacan de contexto la palabra de Dios, y eso es pecado, y el Señor los llamará a cuentas. ¿A quién? Si yo corrompo la palabra de Dios, ¿usted cómo cree? Si Él es el Todopoderoso, me va a ir. Pensémosla, si nosotros hacemos una infracción aquí, la ley nos castiga. ¿Cómo será cuando el Todopoderoso nos diga, a ver, ven para acá? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hablaste eso? ¿Cómo pasó? ¿Por qué actuaste así como hijo de Dios, como miembro de la iglesia? ¿Por qué criticas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué envidias? ¿Por qué robas? Todas esas cosas debemos tener cuidado. ¿Qué dice el versículo 39? Sí, leímos el 38, ¿verdad? Mateo 24:38 dice la palabra de Dios, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día de que Noé entró en el arca. Ah, sí, hasta ahí. En Génesis 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ah, ¿qué es lo que, gracias, amigo? ¿Qué es lo que vemos? El enemigo atacando. ¿Qué es lo que vemos en estos tiempos? Bíblicamente lo vemos en estos tiempos. Al enemigo atacando. En muchas maneras, de muchas formas, tratando de denigrar la palabra de Dios, tratando de desacreditar a los pastores, a los siervos del Señor, no nomás a los pastores, a cualquier líder espiritual se le trata de, es que son fanáticos, es que aquí se respeta cualquier creencia, compartimos lo que nosotros creemos que es verdadero, que dice la palabra de Dios, pues bueno, ¿qué es lo que leímos ahí en 1 5, 2 y 3? Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como la segunda noche. Y si no ponemos atención, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de mujer en cita, y no escaparán. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos advierte? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos habla? Ah, no, pero es que yo quiero ser importante. Pues yo quiero ser más importante en el Señor. Que yo quiero ser rico, yo no quiero ser rico aquí en la tierra, yo quiero ser rico espiritualmente con mi Señor y Salvador. Dice el versículo 39 y cerramos, ¿no? Dice Mateo 24:39, dice la palabra de Dios,
y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias, amiga. Así como le pasó en el tiempo de Noé, a los que no creyeron, así pasará y vendrá y llamará cuentas. ¿Por qué no creíste? Es que no. Hay quienes dicen, es que no puedo creer eso. Estás en tu pleno derecho. A mí me toca, o a nosotros nos toca, compartir la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Amén, gracias. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que se nos está avisando que el Señor va a venir, pues no cuando yo quiera, porque aún ni el propio Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, no sabe ni a qué hora más que el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, y no recuerdo el versículo, dijo, mi Padre mayor que yo es. Entonces, ¿se somete al Padre? Sí, se va a someter al Padre. El mismo Señor no hace lo que le da su gana, como Él quiere, por decirlo de alguna manera. Se somete a la voluntad del Padre. Y si Él no quiso que el Señor supiera cuándo lo iba a mandar por su iglesia, no lo va a saber, ni los ángeles que están en el cielo, mucho menos cualquier ser humano que diga, es que yo voy a dar una profecía, tuve un sueño, vi visiones. Desde ahí sabemos que son falsos profetas, desde ahí sabemos que son charlatanes. Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta que el Señor nos habla y nos repite, y su misma palabra nos dice, si eres soy su voz, no ¿cómo endurezcáis? ¿Eh? Vuestro corazón, como en Meriba. No me recuerdo bien, pero el punto es que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, ¿qué dice Juan 8:43? Dice la palabra de Dios, porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 19. Dice la palabra de Dios, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. O sea, hay gente que oye la palabra de Dios y vienen al templo, le escuchan. El pastor tiene fallas. Todos los hermanos tenemos fallas. Todo ser humano, no hay un ser humano que no tenga fallas. Si usted va buscando fallas en la congregación, la va a hallar. El único perfecto, el único sin fallas es el Creador. Y de ahí para allá todos fallamos. Todos. Aquel que diga que no falla es mentiroso. ¿Por qué dejan de creer? Porque no están bien cimentados en la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Fíjese bien cómo dice que ¿quién siga los entendimientos? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El enemigo. Que oyó la palabra, la creyó, pero no la aceptó porque no le convenía. ¿Qué dice Mateo 12:43 al 45? Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Así también a contrarrestar esta generación.
mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el ser humano, fíjese bien, no que tiene una legión de demonios. Dice, un espíritu inmundo mora en el ser humano antes de llegar a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que existe el bautismo en muchas religiones? Es un pequeño exorcismo menor para aquellos que se bautizan. ¿No lo crees? Lea la Biblia. Nuevamente Mateo 12, 43 al 45. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le está hablando? Pero eso depende de cada quien. Fíjese bien que es uno nada más. No son 1000 o miles. Luego va y busca que otros 7 espíritus peor que él. Y el estado de esa persona que oyó la palabra de Dios dejó que el enemigo le arrebatara la palabra de Dios. Le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Dice la palabra de Dios, ciertamente, si habiéndose ellos apartados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ah, espérame, hija. Y no es que esté comparando al ser humano con un animal. Simple y sencillamente hace la comparación del raciocinio que no tiene el perro ni la marrana. Dice el marrana, ¿eh? La puerca. Ah, la puerca, que yo más muy feo, pero me quedé pensando, perdón. La puerca lavada vuelve a lo hace. Mejor le hubiera sido mejor no conocer la palabra de Dios, porque tuviste la oportunidad y al aborrecer la palabra de Dios es escupirle en el rostro a nuestro Señor Jesucristo, al Padre. No nos damos cuenta cuando abusamos, distorsionamos la palabra de Dios, estamos ofendiendo al Todopoderoso, estamos ofendiendo al Señor, estamos ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, porque creemos que somos algo cuando en realidad no somos nada. Y en el Señor, nada somos. Por eso digo el Señor, ahí en el Evangelio de San Juan, sin mí, nada podéis hacer, nada. Y lo que haga cualquiera, es para qué, para perdición. Podrás tener muchos miles de dinero, de riqueza, podrás tener poder, pero un día ¿qué te vas a llevar? Si no es tu alma la que tiene el valor necesario para ti, la que tiene eternidad. Depende de cada quien. El Señor va a venir. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, como lo vean, como lo crean. El Señor va a venir. Vean las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo y lean Mateo 24 y entérense de lo que le dijo el Señor a los apóstoles, las señales que había de haber antes de su venida. Y están aconteciendo alrededor del mundo. ¿La están poniendo atención? No. Andamos tan ocupados en el vaivén de la vida. Es que hay, sí, tienes razón. Es de preocuparse cómo está la situación, la carestía, las guerras, los eventos, las epidemias. Entonces la vida no te espantes. Principio de dolores, ¿eh? Estamos entrando, estás preparado. Porque en Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Depende de cada quien. Y no es una crítica, no es un regaño, es una enseñanza. Espero que sea bendición para usted. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra. Bendice a aquellos que se disponen, Señor, a oír. Con este mundo tan tremendo como está, y los que nos decimos cristianos, todos divididos, peleando el poder, buscando otras cosas que deberíamos estar más ocupados y centrados en hablarle a los demás de tu palabra, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Pero ayúdanos, Señor, que nazca ese fuego en nuestros corazones, que haya ese deseo como
decimos que somos cristianos, que verdaderamente haya ese avivamiento en estos tiempos, que la iglesia en general se avive, sea ardiente, se prepare y que se empeñe a hacer, Señor, tu voluntad. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote bendiciones para aquellos que predican tu palabra, para aquellos que la creen, para aquellos que ayudan en el ministerio, cualquier cosa que hagan, que siempre sea para tu honra y gloria. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.